Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Joel Chipana Catalán, soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, soy profesor de Derecho Civil, socio del estudio Chipana y Moreno Abogados y también me desempeño como árbitro. Bien, para abordar este tema relacionado a los apoyos hay que ponerlo en contexto. Lo que ocurre es que hace algunos años se suscribió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y es en razón a esta convención internacional que una serie de países deberían haber adaptado la legislación interna para que esos principios de la convención puedan ser regulados en todos los países que la suscribieron. El asunto está en que nadie discute las bondades de la convención. De hecho, yo estoy completamente a favor de todo lo que la convención señala. Lo que ocurre es que el legislador peruano ha tenido determinadas posiciones normativas, legislativas, que realmente dejan mucho que desear en la legislación peruana. En el caso concreto de los apoyos, si bien es cierto es una figura absolutamente necesaria para algunos casos, en otros casos es realmente inservible porque no permite lograr los fines que esta propia figura persigue. Básicamente el concepto de apoyo es el siguiente. Lo que la convención decía, y aquí hay que separar el plano, lo que dice la convención y lo que dice la legislación peruana específicamente en el Código Civil, lo que la convención decía es que las personas con discapacidad no tienen por qué verse limitadas en el ejercicio de sus derechos, lo cual es perfectamente entendible. Sin embargo, lo que ocurre es que cuando ese principio general de no discriminación, porque en el fondo es una discriminación por las condiciones de estas personas, se trajo al Perú, ocurrió una tergiversación en el legislador porque no supo distinguir las situaciones en donde el apoyo efectivamente iba a cumplir con sus fines y otras en donde el apoyo simplemente era innecesario porque la persona con discapacidad o no tenía discernimiento o se veía imposibilitada de poder emitir una manifestación de voluntad. El apoyo, en estricto sentido, lo que busca es apoyar, coadyuvar, colaborar, asistir de alguna forma a que la persona con discapacidad pueda relacionarse con terceros y en últimas la voluntad que sea la vinculante sea la de la propia persona con discapacidad. Un supuesto claro es aquel en el que, por ejemplo, estamos ante una persona que tenga un retardo mental leve, en donde evidentemente no tiene ningún sentido que a esa persona se le lleve al ámbito de la capacidad restringida del ejercicio de sus derechos, porque esta persona tiene discernimiento, entiende lo que está haciendo, conoce las consecuencias de sus actos y evidentemente puede manifestar voluntad sin ningún problema. En ese caso, por ejemplo, el apoyo puede coadyuvar a que esta persona pueda relacionarse sin ningún problema en sociedad. Pero en el mismo caso vayamos al otro extremo, que es el de la persona con síndrome de Down grave o que no tenga, digamos, discernimiento, que tenga algún problema al momento de manifestar su voluntad, simplemente que no entienda la realidad. La pregunta que surge ahí es, ¿el apoyo va a apoyar en algo a esta persona? Yo creo que no, porque el apoyo, como su propio nombre lo manifiesta y lo indica, es una persona que coadyuva, que colabora con este sujeto de derecho. Entonces, ¿de qué apoyo vamos a hablar en un caso en donde la persona con discapacidad no tiene discernimiento y no puede manifestar voluntad? En esos casos, evidentemente, la figura que estaba llamada a utilizar y que debería mantener plena vigencia es el del curador. Pero acá vamos a entrar a otro problema, porque el legislador peruano ha previsto la posibilidad de tener un apoyo con representación. Entonces yo siempre me preguntaba, ¿un apoyo con representación en el fondo no es un curador? ¿Por qué llamar apoyo con representación y crear una nueva etiqueta cuando hemos tenido y tenemos en el país la figura del curador, que además data desde el derecho romano y tiene distintas características, distintas bondades? El hecho mismo de que exista representación va a permitir a esta persona que pueda actuar con absoluta libertad, evidentemente dando cuentas al juez de las actuaciones que vaya a realizar. Entonces, acá el punto central es distinguir supuestos. Mal hizo el legislador peruano en poner en un mismo saco a todos los supuestos de discapacidad, sin distinguir aquellos casos en donde la persona con discapacidad tiene discernimiento de aquellos en donde la persona con discapacidad no tiene discernimiento. Yo creo que la figura de los apoyos tiene mucho sentido para los supuestos en donde la persona con discapacidad
sí tenga discernimiento, sí entienda lo que está realizando, sí conozca la consecuencia de sus actos. Pero para los otros supuestos no tiene ningún sentido hablar de un apoyo, menos aún hablar de un apoyo con representación, que en el fondo simplemente eso es la figura de la curatela y así se le debería denominar. Bueno, en relación a este interrogante han surgido también otras críticas. El Código Civil, hasta antes de la entrada en vigencia del decreto legislativo en septiembre del 2018 que lo ha modificado, tenía un régimen de incapacidad absoluta e incapacidad relativa. De hecho, estas etiquetas, digamos que no tienen mucho sentido en términos estrictamente jurídicos, porque la verdad es que a nadie le gusta que lo llamen incapaz. Entonces, lo que se debería denominar es capacidad restringida de los derechos de manera absoluta o capacidad restringida de los derechos de manera relativa. Creo que esa sería la etiqueta que se debería poner a estas situaciones. En el caso de la capacidad restringida de manera relativa en el ejercicio de los derechos de determinados sujetos de derecho, lo que corresponde en ese caso simplemente, en la versión anterior del código, es que el juez otorgaba libertades para que estas personas puedan desarrollar determinadas actividades, celebrar determinados actos jurídicos, pero limitaba el ejercicio de esos derechos para una serie concreta y específica de actos. Claramente ahí entramos a los supuestos de, por ejemplo, el pródigo, el ebrio habitual, el toxicómano, el mal gestor, en donde sí tenía sentido que el juez limite el ejercicio de determinados derechos de estas personas porque existía un riesgo latente que no solamente iba a afectar a esta persona, sino probablemente al núcleo familiar o a algunas personas con las que ésta se podía relacionar. Entonces, sí me parece adecuado que exista la figura del curador para este determinado ejercicio de derechos de estas personas, porque evidentemente ya ha existido un juicio en donde el juez ha tenido que analizar todo el material y el acervo probatorio y ha podido llegar a la conclusión de que efectivamente determinada persona necesita que se le restrinja los derechos por las circunstancias en las que se encuentra. En ese sentido, cuando se le restringe los derechos a alguien, para poder hacer efectivos esos derechos, la figura llamada ahí, y que es la protagonista en esos casos, es la figura de la curatela, porque el curador tendrá que, en ese momento, con la representación que se le vaya a otorgar, poder realizar los actos que el juez le ha prohibido realizar a la persona a la que se ha limitado el ejercicio de estos derechos. Ahí tiene mucho sentido la figura de la curatela. El artículo 1358 en su versión original era un artículo que desde la perspectiva práctica y jurídica lograba conciliar lo que la realidad o lo que ocurría en la realidad con el derecho. De hecho, ha sido un artículo muy alabado por muchos juristas. Lamentablemente, con la entrada en vigencia del decreto que ha modificado el Código Civil, este artículo ha desaparecido. Lo que ocurre es que hasta antes de diciembre del 2018, existía una excepción a los supuestos de nulidad del acto jurídico por agente incapaz. El tema era el siguiente. Todos nosotros hemos celebrado contratos cuando teníamos menos de 16 años. Hablo de menores de 16 años porque ese es el supuesto que, según la norma, entraríamos en un supuesto de incapacidad absoluta en los términos del Código Civil. Sin embargo, nosotros hemos realizado y celebrado contratos a lo largo de nuestra vida, desde las permutas, cuando intercambiábamos figuritas, hasta servicios de transportes, prestación de servicios cuando íbamos y tomábamos el transporte para ir a nuestros centros de estudio, donaciones, compraventas, es decir, infinidad de supuestos, miles de contratos que hemos celebrado en todos esos años. Si no existiese y si no hubiese existido el 1358 del Código Civil, todos esos contratos hubieran caído en supuestos de nulidad por agente incapaz. Sin embargo, teníamos el artículo 1358 que hacía referencia a los menores con discernimiento, cuyos contratos que celebraban eran válidos, siempre y cuando esos contratos estaban destinados a satisfacer necesidades ordinarias de tu vida. Sin embargo, desde septiembre de 2018, esa norma se ha modificado y se ha incluido un texto que en nada ayuda a lograr la finalidad que el texto anterior perseguía.
Entonces, todos los contratos ahora por personas, celebradas por personas menores de 16 años, son contratos nulos. Pero claro, ahí la interrogante que va a surgir es, el artículo 219 elimina como causal de nulidad del agente incapaz, se deroga ese inciso. Pero la nulidad no va a entrar por ahí, porque evidentemente no hay tipicidad para efectos de encauzar esa nulidad, sino que vamos a hablar de una nulidad en los términos del artículo 5 del título preliminar del Código Civil, que hace referencia a que es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público y las buenas costumbres. Entonces la lógica es muy sencilla. Si yo tengo el artículo 140 del Código Civil que establece requisitos de nulidad, evidentemente yo tengo que señalar que ese es un artículo, es una norma, es una ley de orden público porque es imperativa. Y cualquier acto que vaya en contra de los requisitos allí establecidos, tranquilamente va a poder entrar a un supuesto de nulidad en los términos del artículo 5 del título preliminar. Ahora entonces tenemos que existen millones de contratos nulos celebrados por personas de 16 años a menos, efectivamente por la modificación del artículo 1358 del Código Civil. Es una de las peores modificaciones que ha realizado el decreto legislativo 1358. En realidad no abona, no ayuda absolutamente en nada, no otorga ningún beneficio práctico. De hecho hace todo lo contrario. Esa practicidad que tenía el texto original del 1358 la ha eliminado, la ha desterrado del Código Civil. Y curioso es además el caso porque este artículo hace referencia al término discernimiento. Y si uno hace un análisis de la modificación que ha operado a través de este decreto legislativo, se va a dar cuenta de que la mayoría de normas modificadas o derogadas, o un grupo importante de ellas, siempre van a tener el término discernimiento. Entonces pareciese que el legislador lo que hizo es buscar en su Word y el Código Civil el término discernimiento, y cuando ha encontrado el término discernimiento en determinados artículos, lo que ha hecho es inmediatamente proceder a modificarlos o derogarlos, sin ningún tipo de sentido. Recordemos el artículo 43, inciso 2, que señalaba, son absolutamente incapaces los privados de discernimiento. Ese inciso 2 se ha derogado. Contrario sensu, serán capaces todas las personas, incluidas aquellas que no tienen discernimiento. Entonces, la modificación ha sido terriblemente realizada. Yo creo que no existe profesor de Derecho Civil que pueda decir abiertamente que se encuentra de acuerdo con esta modificación, porque la mayoría de los artículos modificados o derogados no encuentran una técnica legislativa adecuada y además en algunos casos incluso no tiene sentido. Basta ver el inciso 9 del artículo 44. Son relativamente incapaces los que se encuentran en estado de coma. Entonces yo siempre me pregunto, ¿cómo una persona en estado de coma se va a encontrar en un supuesto de incapacidad relativa? Y ahí hay que diferenciar la titularidad del ejercicio de los derechos que uno tiene del ejercicio de esos derechos. Es evidente que una persona en estado de coma, como una persona cuando duerme, sigue siendo titular de sus derechos. No puedes limitar el ejercicio de sus derechos. Distinto es el caso que no puedas ejercerlos por la situación en la que te encuentres. Entonces ahí el que ha modificado ese artículo y ha agregado ese inciso 9, al parecer no ha tenido claro esos conceptos que son elementales en el derecho civil. Concluyendo, la modificación del 1358 ha sido terriblemente mala, le hace un gran daño al sistema. No creo que exista algún supuesto en donde se pueda hablar de la validez de contratos celebrados por menores de 16 años, porque claramente ahí estamos yendo ante una norma de orden público como es el artículo 140 que establece requisitos mínimos para la validez de todos los actos jurídicos. Bueno, aquí yo creo que al margen de las labores interpretativas y los esfuerzos que se podrían plantear, creo que va a ser más de lo mismo. No se puede emprender una mejora si es que tenemos un terreno que no está adecuadamente preparado para hacer esa mejora. Repito que yo entiendo la finalidad que persigue esta modificación. Me parece absolutamente necesaria y justa porque existe un grupo de personas que veían limitados el ejercicio de sus derechos a causa de determinados supuestos que el Código Civil establecía, y simplemente lo que hacía en esos casos era un típico caso de discriminación por la condición de estas personas. Yo jamás voy a oponerme a eso.
Sin embargo, lo que sí debo de señalar, porque creo en eso, es que la modificación del Código Civil ha sido terrible. He escuchado voces que están a favor de la modificación, pero en todas esas posiciones que yo he ido observando y escuchando, hay una constante, y es que ellos están de acuerdo con la finalidad. Y una cosa es estar de acuerdo con los fines que se persigue, y otra cosa es estar de acuerdo con la forma y con el texto que se tiene para perseguir esos fines. Yo estoy de acuerdo también con la finalidad, pero no puedo mostrar una aceptación a la forma, al contenido, a la modificación que el código ha sufrido, porque evidentemente es un despropósito mayor el que existan normas tan malas, y ya las he mencionado, algunas, que regulen cosas que no tienen sentido de regulación, que vayan en contra de la lógica y el sentido práctico, que vayan incluso a poner en una situación de riesgo evidente a algunas personas con discapacidad. Imagínense ahora que cualquier persona con discapacidad que no tenga discernimiento puede celebrar contratos. ¿Cuántos contratos harán firmar los pillos, los ladrones, los bravucones a este grupo de personas para hacerles asumir obligaciones? Deudas, compraventas, donaciones. Ese realmente es un aspecto práctico real que se debe tener en cuenta. Entonces, no tiene ningún sentido entrar a una modificación de este tipo. Yo en varias oportunidades he propuesto algunas medidas que se podrían adoptar, pero sigo creyendo que la labor de interpretación y lograr conseguir los fines y entender la finalidad no tiene ningún sentido si tenemos normas tan malas. Además, no podemos hacer interpretaciones que vayan en contra de la propia ley. Si la propia ley me dice que los privados de discernimiento sí son capaces, ¿qué labor de interpretación voy a entrar a realizar a ese caso si tengo el texto claro de la norma que me dice que son capaces? ¿Cómo yo voy a limitar el ejercicio de una persona que no tiene discernimiento cuando el propio código me permite y le da los derechos plenos a esta persona? Entonces, lo que yo propongo es lo siguiente, y esto es un plano enteramente práctico, porque creo que en estas circunstancias hay que ser muy práctico. Yo he propuesto en anteriores ocasiones que se emita una norma en virtud de la cual se derogue el decreto legislativo 1358. Y al derogar el decreto legislativo en esta misma norma, se establezca con absoluta claridad que vuelve a tener vigencia el régimen anterior que este decreto ha modificado. Sabemos, por principio general, que la modificación de una norma no hace que las normas que ésta ha modificado vuelvan a tener vigencia o vuelvan al anterior estado en el que tenían, en el que se encontraban. Entonces, esta norma derogatoria tendría que tener dos artículos muy concretos. Primer artículo, deroga el decreto legislativo 1358. Segundo artículo, las normas derogadas y modificadas por el 1358 vuelven a tener el mismo texto. En ese escenario vamos a llegar a un campo, a una hipótesis en donde el terreno va a estar mucho más viable para intentar hacer unas reformas. Cuando tengamos ese escenario claro y la cancha limpia, se propone, y eso es lo que yo he mencionado y he desarrollado, que se emita una norma en donde se recojan todos los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se regula el tema de los apoyos, se regula el tema de las salvaguardias, se regula el tema de las responsabilidades que estas personas pueden asumir. En últimas, hagamos que la Convención calce de manera razonable, de manera práctica y respetando una serie de principios, calce en el texto del Código Civil. Yo creo que esa modificación no debería ser mayor a los 10 artículos. A diferencia de los aproximadamente 50 artículos que ahora tenemos modificados gracias al decreto, al nefasto decreto 1358, que ha modificado muchísimas cosas. Creo que ese es el único camino. Si vamos a intentar ahora realizar mejoras sobre lo que tenemos, realmente va a ser la historia sin fin. Y vamos a estar frente a normas que primero no tienen una técnica legislativa adecuada, no tienen un contenido siquiera lógico, siquiera coherente con la realidad. Hay contradicciones evidentes ahora mismo que las ha originado el decreto legislativo 1358. Existen supuestos que ahora no tienen regulación. Por ejemplo, la responsabilidad civil de los menores.
El Código Civil en la parte de responsabilidad extracontractual regulaba con mucho sentido, con mucha sensatez, los supuestos de responsabilidad civil de daños causados por menores con discernimiento y sin discernimiento. Ahora esos dos supuestos se derogaron y se ha incluido un artículo nefasto además, por el que se permite incluso repetir contra el apoyo. Entonces imagínense a dónde hemos llegado, porque ha existido un legislador que no ha tenido en cuenta una serie de aspectos propios del derecho civil. Y acá también hay que decirlo. Curioso es porque decía hace un momento, no creo y no conozco, porque he preguntado a muchos amigos, no conozco un civilista que defienda esta reforma. No existe uno solo que pueda decir yo defiendo la reforma en todos sus términos. Pero las voces que la defienden no son civilistas. Y entiendo que sea así, y debe existir una pluralidad y un respeto de opiniones. El problema, nuevamente, lo repito y con esto termino, una cosa es la finalidad que se persigue y otra cosa es la norma modificada, la norma derogada. En el plano de las finalidades, creo que existe una aceptación unánime de que todos queremos ir hacia ese rumbo. Pero en el plano de la normativa, de la regulación específica de estos temas, claramente existe una división entre personas que conocen el derecho civil, que saben el derecho civil, que conocen de esta técnica, porque es una técnica específica, no es una técnica de principios propiamente, no es una técnica del derecho constitucional o los derechos humanos, que tiene una propia técnica específica de interpretación, de aplicación normativa. El Código Civil tiene otra esencia, otro sentido, y ahí existe una divergencia de opiniones. Yo creo que esa es la única forma desde mi punto de vista en la que esto se podría mejorar. Estoy absolutamente seguro que van a empezar ya a surgir casos en donde se ha engañado a muchas personas con discapacidad que tienen algún problema en el discernimiento y se les ha estafado. Pero ahora no podríamos hablar propiamente de una estafa, porque la persona que se ha aprovechado de la condición de esta persona con discapacidad, lo que va a alegar en primer orden es que esta persona tiene plena capacidad de ejercicio, con lo que ahí va a faltar un elemento para que se pueda imputar algún tipo de delito. Por lo demás, todo el régimen de la capacidad ha sido modificado de manera, yo creo que incluso perversa, y creo que es momento ya de tomar las riendas de este asunto y llevarlo a un debate en el que podamos intercambiar ideas y en el que finalmente la comunidad sea la beneficiada, porque esto no solamente debe quedarse en una discusión entre profesores o a puertas cerradas. Siempre he creído que el debate, el intercambio de ideas es importante. Muchas gracias.